Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Camino en Espiral Podcast y te cuento que ahora tenemos video, sí, así que puedes seguirme escuchando en Spotify mientras haces tus actividades, por ejemplo, pero si te gusta poner un video, sentarte, relajarte y recibir este mensaje y reflexionar junto conmigo, pues también puedes hacerlo tanto por YouTube como por Spotify. Y bueno, si estás en video podrás ver que te estoy grabando desde mi lugar favorito, desde el bosque de aquí de donde vivo, y yo venía esperando la primavera para salir a grabarte aquí afuera, y ahora que ya está un poquito más calentito, que hay más solecito, he sentido que es el momento. Y bueno, todo esto me ha inspirado al episodio de hoy porque acaba de empezar la primavera y ha habido un cambio, una transición que me encanta ver, ¿no? El silencio del invierno se ha transformado en sonidos y cantos de aves todo el tiempo, de otros animalitos. Cada vez que salgo a caminar hay nuevas flores, nuevas plantas creciendo. Es muy impactante la transformación y cómo los días se van haciendo más largos, más cálidos. A veces llega el agüita. Bueno, es una transición hermosa para mí observar, porque yo nací y crecí en un lugar donde no tenemos estas estaciones, entonces es muy bonito como también reconectar, ¿no? Y como también se siente en el cuerpo y tengo más energía y se siente más placentero estar en el pastito, afuera, descalza, ¿no? Es todo un regalo. Y pues también ver a todos los animalitos que no estaban en invierno, los que migraron y están llegando, los que estaban hibernando, es un viaje muy bonito. Ver más ojitos, ver más colores, y bueno, quería compartírselos también, así que bueno, espero que los sonidos de los animales lleguen hasta ti y que te transporten a este bosque junto conmigo, porque hoy justamente vamos a reflexionar sobre esto, sobre nuestra relación con la naturaleza. Cómo y desde dónde nos relacionamos con ella. Así que bueno, primero me gustaría, antes de comenzar a abrir este tema, que te preguntaras qué es la naturaleza para ti. Si quieres puedes ponerle una pausa, tómate el tiempo de respondértelo para ti, en tu cabecita, si quieres escribirlo, como tú quieras. Escribe, siente, piensa sobre qué es la naturaleza y cómo te relacionas con ella. Y bueno, si me pusiste pausa, vamos de regreso. Y a mí se me hace fundamental repensar esto, porque creo que tiene un profundo impacto con todo, con el medio ambiente, con el territorio en donde estamos y en nosotras mismas, porque es muy difícil. Yo considero que es más difícil cuidar algo que no conocemos y del que no nos sentimos parte. Así que bueno, me gustaría hoy como abrir este tema y abrir esta conversación, porque los contextos donde crecimos y donde habitamos como que van también permeando en cómo concebimos a la naturaleza y cómo nos relacionamos. Yo nací y crecí en la ciudad, así que aunque yo amaba estar en la naturaleza, era como momentos como pequeños, ¿no? Cuando te podías ir de vacaciones a la playa con tu familia, o cuando a un cuerpo de agua, un cenote, o cuando ibas al parque, o cosas así, ¿no? Pero siempre me gustó, siempre tuve esta afinidad, esa sensibilidad como por estar afuera, y yo creo que muchas personas también nos sentimos así, porque la naturaleza tiene algo hermoso y mágico que vamos a hablar, pero normalmente nos sentimos muy, muy bien, muy regulados, ¿no? Como que hasta sentimos que nos reinicia la vida, ¿no? Y es muy poderoso el efecto, ¿no? Y siento que también una parte de eso es que recordamos que somos naturaleza cuando estamos en la naturaleza, ¿no? Todo se siente bien, y es que pues se suponía que así es como nos debíamos regular, estando aquí, estando en conexión, en presencia de otros seres, ¿no? Y bueno, si naciste y creciste en la ciudad, puede ser que te sientas identificado con estos ejemplos que voy a dar, pero por ejemplo, donde yo crecí era común, no sé, yo recuerdo desde que era chica, ¿no? Como ver que un vecino iba a talar un árbol y preguntarle, ¿no? O preguntar a lo mejor a mi mamá o a quien tuviera cerca que por qué lo iba a talar, ¿no? O a esa persona directamente, al vecino o la vecina, y muchas veces la respuesta no era como, pues está cayendo, o bla, 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 era como, pues porque hace basura, ¿no? Entonces mejor lo quitamos. Y esa basura eran las hojitas del árbol.
haciendo su ciclo de vida, que caían y a veces incomodaban a las personas porque implicaba barrer, implicaba limpiar sus patios, ¿no? O por ejemplo, también veía como muy común que las casas o los lugares, oficinas o así, se volvían casi como que espacios inmaculados y no se quería que entrara ningún otro ser, ¿no? Más que si tú elegías tener plantitas o elegías tener animalitos, pero si entraba un insecto era casi de inmediato que había que matarlo, ¿no? Y siento que son cosas que a veces pues crecimos con estas y seguimos replicando y a veces conviene como repensar por qué lo hacemos, ¿no? Porque ya ni siquiera hay este tiempo de me voy a acercar a ver a este nuevo invitado, qué es, cuántas patitas tiene, qué hace, mira sus colores, hasta tomarle una foto, ¿no? Ya siento que vamos perdiendo esa curiosidad a veces y que ya es como inmediato, ¿no? Y ya ni sabes por qué lo matas, ¿no? Solo es porque, ay, pues es un bicho que entró y pues ¿por qué va a estar aquí, ¿no? Entonces siento que conviene hacerse esas preguntas, ¿no? Y para mí, reflexionando de todo esto, pues siento que viene muy de la mano con cómo los seres humanos nos hemos posicionado ante el mundo y ante las otras especies. Y es que yo siento que no nos vemos como iguales, sino que nos hemos puesto los seres humanos por arriba de todo. Y hemos visto a los árboles, al mundo vegetal, animal, a los honguitos, por debajo de nosotros, ¿no? Porque no sienten y no tienen la conciencia de la misma manera que nosotros, entonces los vemos como inferiores. Entonces, cuando los vemos como inferiores o cuando los vemos como objetos o meramente como recursos, es mucho más fácil talarlos, hacer, disponer, quitar, poner a nuestro antojo sin siquiera pensar en el otro ser. Porque no se nos pasa por aquí, porque pues somos humanos y solo es una planta, solo es un árbol, solo es un río, solo es un animal, ¿no? Entonces se ven casos de maltrato animal, se ven casos de deforestación, se ven casos de dejar basura, se ven mucha desconexión con ese territorio, ¿no? Y con todos los elementos que vivimos. Y bueno, si te sentiste identificado con alguno de estos ejemplos, pues no pasa nada, porque hoy vamos a repensar y vamos a tener la oportunidad de preguntarnos cómo nos queremos relacionar también con la naturaleza, ¿no? Y bueno, a mí me gusta en este repensar de qué posición tomamos los seres humanos, pues yo me siento como la invitada más reciente de aquí, ¿no? Y por eso en muchas tradiciones se hablan de que los abuelos árboles, las abuelas piedras, por ejemplo, en un temazcal, ¿no? De este carácter sagrado que hay en los territorios, porque realmente pues somos los más nuevos, ¿no? Y ellos contienen muchísima información que pueden compartir, también tienen medicina. Son seres que se comportan de una manera distinta, sienten de una manera distinta, pero no son inferiores para todo lo contrario, ¿no? En muchas tradiciones se consideran como los mayores, ¿no? Entonces, sentarte en un bosque, en un parque, al lado de un árbol y simplemente estar en presencia es también una manera como muy bonita de conectar con ese espacio y es también reaprender a escuchar el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de los elementos, ¿no? Y si a lo mejor vives en la ciudad y te es difícil conectar con un espacio así, no te preocupes porque la naturaleza y los elementos, o sea, la naturaleza eres tú también y entras en contacto con todos los elementos todo el tiempo, ¿no? A lo mejor no tienes un río al lado de tu casa o un arroyo, pero a lo mejor tienes una llave de agua y con la que abres y te puedes limpiar, te puedes dar un baño, puedes lavar tus alimentos, ¿no? Tienes alimentos, que tienes semillitas que entran a tu cuerpo, que es la tierrita dándote su abundancia también. Y así, ¿no? Con el fueguito, cuando cocinas tus alimentos. Entonces, aunque no podamos o vivamos en un espacio supernatural o tengamos acceso a ir todo el tiempo, podemos mejorar nuestra relación con la naturaleza, podemos traer una planta a nuestra vida, empezar a crecer una plantita, la más fácil, ir más seguido al parque, también hacer como ese esfuerzo de acercarnos a la naturaleza, ¿no? Y aquí me gustaría decir que si te gustaría probar esto, cómo es dejar de ponerte como por arriba de otros seres, o como, sí, ¿no? Como hacer ese cambio que no es como
como para juzgar o para culpar, porque, o sea, así hemos sido como socializados también. Pues algo que a mí me gusta mucho es pensar en cómo te relacionarías con otro ser, ¿no? Cuando conoces a otra persona, normalmente te presentas, ¿no? Y siento que eso es algo que que está muy al alcance, ¿no? Y no cuesta nada, ¿no? Si estás al lado de un árbol, tal vez puedes comenzar a presentarte, ¿no? Como hola, dices tu nombre, cuál es tu intención de estar ahí, y a lo mejor te quedas en silencio. Y a lo mejor esto se siente muy raro al principio, ¿no? Pero es una parte también, es una manera de recablearnos y entender que son otras conciencias, son otros seres, ¿no? Y que también tienen un espíritu y también tienen algo que compartir. Y poco a poco podemos ir entrenando maneras de escuchar su mensaje. A mí me gusta sentir cómo a veces venir al bosque es como un oráculo en sí mismo, ¿no? Como una plantita nueva que aparece o aparece repetidamente, un animalito, un árbol, ¿no? Un movimiento, un sonido, ¿no? Entonces a lo mejor cuando estás en la presencia de ese árbol, de esa agua, sintiendo el viento, ¿no? Y comunicándote con ese elemento, con ese ser, puedes dar espacio de silencio. A veces no va a pasar nada, o a lo mejor te llega un aroma, o a lo mejor se mueve de una manera con el viento, a lo mejor escuchas un sonido, ¿no? Y es parte de abrirnos a otras maneras, a otro lenguaje de la naturaleza que está en comunicación con nosotros. A mí una de las prácticas que me parece muy importante hacer es como cuando llegas a casa de alguien, no simplemente entras, ¿no? O sea, de una casa que no es tuya. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues anunciamos nuestra llegada, ¿no? Normalmente tocas el timbre, tocas la puerta o gritas, hola, aquí estoy, y ya te invitan a pasar o tú pides permiso para pasar y entras a ese espacio con ese respeto, ¿no? Y para mí la invitación es pensar en la naturaleza y en estos espacios así también, ¿no? Y todavía siguen vivas estas tradiciones en algunas familias, en algunas comunidades, ¿no? Por ejemplo, antes de construir tu casa o cuando te vas a sembrar y tienes un nuevo territorio, pides permiso también, ¿no? A mí me gusta cada vez que me cambio de casa, pedir permiso, ¿no? Pedí permiso a este bosque, ¿no? Agradecí porque me recibiera, ¿no? Es como tener una comunicación constante con los otros seres, no solo con los humanos, ¿no? Y a lo mejor no te van a responder igual que lo haría otro ser humano, pero conviene hacerle espacio a esa respuesta y empezar a cultivar esa relación con otros seres. Lo mismo pasa cuando vamos de visita al bosque, al cenote, a la playa, ¿no? Yo permiso para estar aquí, vengo con intención de contemplar, de escuchar, de aprender de ustedes, gracias, ¿no? Lo mismo que harías en casa de alguien más, ¿no? Y ya algunas personas cuando van a visitar a alguien, a una amistad, que te invitan a cenar o te invitan a pasar el día, pues algunas personas acostumbramos llevar algo, ¿no? Entonces así pasa con la naturaleza, ¿no? Entonces a lo mejor esa relación de reciprocidad no tiene que ser, te llevo un pastel, ¿no? Pero te llevo a lo mejor unas hojitas de tabaco, a lo mejor te hago un canto, a lo mejor hago un rezo, una oración para estas aguas, para este bosque, para esta montaña, para este cenote, a lo mejor dejo una ofrendita para los elementales de ahí, ¿no? Y a lo mejor eso te parece como demasiado alejado, pero te invito a probarlo, que empieces un poquito, porque eso es abrirnos a la parte espiritual de los otros seres también y verlos así, ¿no? A veces no los entendemos porque no funcionan como nosotros, pero ábrete a explorar esa parte, ¿no? A mí me gusta mucho eso, ¿no? Como pedir permiso, por ejemplo, antes de sembrar, le pides permiso a la tierra y si cultivas una plantita, que esa también es una buena manera, si quieres empezar a conectar, por ejemplo, con las plantas y vives en la ciudad o en un departamento no rodeada de mucha naturaleza, tal vez es buena idea invitar a una planta. Vas a aprender muchísimo de la planta, de ti, de la naturaleza, porque, por ejemplo, cuidando de plantas de un huerto, siento que hay demasiados aprendizajes, tipo metafóricos, pero que llegan mucho cuando sabemos observar, ¿no? Como las plantas de que después que florecen y empiezan a morir,
las cortas para que nazca una nueva, ¿no? Y algunas personas, yo me incluyo al inicio cuando no las entendiera como, no, qué bonita, no quiero que muera, ¿no? Y es como, tienes que cortarla, ¿no? O la poda, ¿no? Y es, pero si está bonito, yo quiero que sea un arbusto así grande, no quiero podar nada. No, tienes que podar y tienes que elegir las ramitas para que tengas un mejor fruto, una mejor floración, ¿no? Entonces, ir entendiendo eso, ¿no? La poda es importante, no solo para las plantas, para ti también, ¿no? Eres naturaleza, entonces es un reflejo también. Entonces se vuelve como, así como nos reflejamos en otros vínculos, en amistades, en relaciones, también nos reflejamos cuando aprendemos a escuchar, aprendemos a observar, cuando contemplamos y estamos frente de la naturaleza, de nuestro huerto, de una plantita que tienes al lado, así sea el cilantro, así sea algo que sea un aloe vera, algo que puedas cultivar, que no sea súper difícil si es tu primera vez, un cactus, lo que fuera, pero empezar a tener una relación con otros seres, ¿no? Eso va a ser como muy bonito. Y a veces, pues eso, ¿no? Como recordar que pueden ser pequeños pasitos que podemos ir a incluir en nuestra vida. No es que nos tengamos que convertir en hierbateros o herbólogos y tenemos que saberlo todo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí es algo que me detuvo un poquito cuando me mudé a este lugar. A mí siempre me ha gustado como cultivar mis alimentos o saber de plantitas y cosecharlo, y de repente como todo era muy nuevo y me abrumaba un poco y tampoco sabía por cuánto tiempo iba a estar acá, como que me tomó tiempo empezar a conectar otra vez con esa parte, ¿no? Y siento que no hay apuro, no hay apuro. Y lo que a mí me ha estado sirviendo es conocer de a poco, ¿no? Yo a veces soy muy intensa y quiero como todo, ¿no? Y a veces como que eso siento que me aleja de ese objetivo, ¿no? Y yo siento que me la he tomado con más calma esta vez, y como que voy eligiendo de poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de plantas o de animales o de honguitos, a veces como que empiezan a haber muchas sincronicidades. A mí me ha pasado mucho, como que escucho un podcast y mencionan una planta, y luego me saco una carta de oráculo y sale esa planta, y luego escucho una conversación y hablan de esa misma planta, y ya la escuché 5 veces en una semana, ¿no? Entonces, a ver, me pongo a investigar qué onda. Ah, mira, se ve así, oye, la he visto, ¿no? Y eso es muy asombroso de la naturaleza, porque normalmente las plantas que tenemos alrededor de nosotros o los honguitos son los que necesitamos realmente. La medicina que está en ellos es como parte de lo que necesitas cuando estás en este territorio, ¿no? Entonces eso también está muy bonito, porque a nivel medio ambiente, ecología, pensando en traslados y en todo lo que implica traer una planta del otro lado, porque vimos en internet que es muy beneficioso, pues igual y en tu territorio hay algo que crece, que se puede dar o que crece incluso de manera natural, silvestre, que puede ser remedio para eso que tú estás buscando, y no tienes que traer algo de la otra parte del mundo, ¿no? Entonces, empezar a interesarnos con localmente qué es lo que crece, eso siento que también es muy beneficioso, y empezar a lo mejor una planta a la vez, un animal a la vez, un honguito a la vez, como lo que te vaya apareciendo, lo que te dé curiosidad, ¿no? O a lo mejor al revés, puede ser dependiendo de lo que necesitas, ¿no? Oye, pues la verdad es que no puedo dormir mucho, ¿no? Voy a investigar qué plantas crecen alrededor de mí o qué puedo tener en mi jardincito o dentro de mi casa, en mi ventana, que pueda crecer y que me pueda ayudar. Entonces vas teniendo como una relación más estrecha, ¿no? Y se siente súper bonito. Y cuando se trata de crecer tus propios alimentos o tus propias medicinas, siento que es muy, muy, muy hermoso el vínculo que creas, porque se vuelven aliados, ¿no? Y a mí es como me gusta ver a las plantas, ¿no? No como un recurso, sino son como aliadas, son familias, son mayores, tienen tanto que aportar, tanto que darnos, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Como un tomate que tú creces en tu casa y que le cantaste y que le diste palabras de amor y lo regaste, ese tomate que tú te comas, cuando lo comes y lo transformas en un alimento, o sea, se siente súper distinto y te beneficia a todos los niveles, porque las plantas y los otros seres son multidimensionales también, ¿no? Entonces, si hablamos como acerca de las medicinas, vamos a sentir que por ejemplo, pueden ser medicina a nivel físico, pero también a nivel emocional, nos apoyan
también a nivel energético también nos apoyas. Entonces hay muchísimas capas de donde podemos ir profundizando, ¿no? Entonces a lo mejor ya te relacionabas con plantitas, a lo mejor ahora otro paso podría ser como empezar a experimentar esto otro más a nivel emocional o energético de las plantas, ¿no? Es como ir creciendo, ir estrechando esta relación con los otros seres e ir notando, ¿no? Observando, pausando cómo se siente en nosotros, cómo se siente allá afuera, ¿no? Si, por ejemplo, al agüita, ¿no? Antes de bañarme, yo le canto, yo le pido que me ayude a limpiar y no solo mi cuerpo físico, sino a lo mejor si estoy atravesando alguna emoción, algo, ¿no? O le digo gracias por estar aquí, deseo que corras libre, que les llegues a todos los seres, ¿no? Nuestra relación va cambiando, se va estrechando, ¿no? Si cuando estoy frente al fueguito que estoy cocinando, también le hablo y le agradezco por estar aquí, ¿no? También voy trabajando ese elemento dentro de mí, ¿no? Entonces, realmente hay demasiadas capas de esto. Y bueno, esto es un poquito de lo que quería traerles hoy, tal vez en una reflexión corta, pero siento que está llena de profundidades para a lo mejor reescucharlo, para irlo sintiendo, irlo pasando por el cuerpo y a lo mejor cerrar con una anécdota, ¿no? Yo vivo en un lugar, es una isla, donde hay una crisis de vivienda. Es muy difícil encontrar un hospedaje aquí. Y estaba yo viviendo en un lugar donde ya me tenía que salir, ¿no? Que yo había rentado por una cantidad de meses pequeñitos y por invierno. Y acabando el invierno me tenía que mudar. Y pues no hay tanta oferta como demanda de lugares, ¿no? Y no aparecía un lugar, y no aparecía un lugar. Y yo tenía conexión con un sendero que estaba cerca de mi casa, en el bosque, y a mí me gustaba mucho ir. Había un río que cruzaba, bueno, no un río, como un arroyo que cruzaba allá, y me gustaba mucho sentarme ahí y meditar y hablar, y de repente llegaban búhos. Recuerdo mucho una vez que el búho estaba como enfrente de mí, ¿no? Así abrí los ojos de la meditación y estaba junto enfrente de mí, para mí, y aparte era invierno, ¿no? Me gustaba tener esta comunicación con ese espacio, ¿no? Y una de esas veces también como que sentí mucho la presencia de todos los seres que habitaban ahí. Ya se estaba haciendo de noche y recuerdo que parte como de lo que dije fue como: no los veo, pero los siento y sé que están aquí, ¿no? Cuando digo esto, veo como de un árbol sale una lucecita roja, como que se enciende, como si cuando eso, ¿no? Como que tuvieras como un foquito dentro de tu casa. Y yo lo sentí como esa confirmación, ¿no? De los seres que habitan más allá de lo que podemos ver con estos ojos, ¿no? Pero sí lo podemos sentir, sí lo podemos experimentar. En ese mismo bosque también, cuando no encontraba dónde vivir, les dije, ¿no? Les pedí, ¿no? Como que si me permitían seguir viviendo en esta isla, ¿no? Que me mostraran el camino, que pudiera llegar a un lugar que lo iba a cuidar, que pues no sé, mi rezo, ¿no? Y después apareció un lugar que es donde estoy viviendo, que está rodeado de bosques. Estoy en una montañita y está rodeado de bosques. Y yo les prometo que por muchos años de mi vida yo he dicho que yo quería vivir en un lugar como en el que estoy viviendo. Y no lo busqué como solo como a base como de esfuerzo de que quiero eso, quiero eso, quiero eso. Fue como más como pedir permiso, me muestras el camino, y de verdad que para mí es un sueño. O sea, vean esto donde estoy y desde mi casa puedo venir aquí, ¿no? O sea, literal estoy en el bosque y ha sido para mí un regalo hermoso. Entonces, de verdad que la naturaleza responde. Este es un ejemplo, ¿no? Pero hay pequeñas cositas, hay pequeñas sincronicidades, respuestas. Solo tenemos que estar abiertos a escucharlos. Me quería despedir con esta pequeña anécdota, pero pues la verdad es que la vida está llena de eso, ¿no? De veces que nos sentimos escuchados, que nos sentimos protegidos. Y yo vengo mucho sola, por ejemplo, a este bosque, y nunca me he sentido sola, ¿no? Y son caminos en donde no te encuentras a nadie, ¿no? Y jamás me ha dado miedo así, nada, ¿no? Todo lo contrario, me siento súper abrigada, me siento súper conectada con este espacio, ¿no? Así que sea el patio de tu casa, sea el bosque, el parque que tienes cerca, o si tienes como algo más,
una plantita, un animalito, ¿no? Conviene empezar a relacionarnos desde otro lugar, con una curiosidad de conocer quién es el otro ser. Eso no lo dije, pero también es una pregunta que me gusta. Además de presentarme, como sentarme con curiosidad ante los otros mayores a descubrir quiénes soy. Entonces, incluso una pregunta que puedes hacer para ayudarte a seguir recableando esta reflexión desde dónde nos vinculamos. Me gusta, por ejemplo, cuando no conozco un árbol o cuando no conozco un ser, un animalito, simplemente pregunto ¿quién eres? ¿No? Así como cuando quieres conocer a alguien, ¿quién eres? Y a veces lo hago y me quedo ahí también escuchando, sintiendo, viendo con curiosidad, y es muy bonito, es muy bonito. Me ha pasado muchas veces que se lo pido a los árboles y de repente cae la resina, cae el fruto, cae algo y como que siento que también es como, mira, y esto es medicina y esto le puedes hacer como los ataditos y puedes quemarlo y te puede servir para limpiar, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Entonces, sea donde sea que te encuentres, este episodio puedes tomarlo también como un llamado, como de la naturaleza que te rodea, para empezar a conectar con ella, aprender a acercarnos con ojitos de curiosidad. Es como yo con las transiciones de las estaciones, ¿no? Estoy aprendiendo cómo se siente en mí un invierno, cómo se siente una primavera, cómo se siente un verano. Y por ejemplo, si tienes un gatito, una gatita, un perrito, algún animalito que te acompañe, también es súper hermoso como observar su propia naturaleza, ¿no? Y que podemos aprender también de esos seres. Por ejemplo, a mí me pasa con mi gatita. En invierno ella descansa un montón, pero un montón, así que duerme un montón. Y ahorita se la pasa afuera y tiene mucha energía, ¿no? Y es como, claro, tú sabes también, ¿no? Y yo a veces todavía caía como que en el invierno forzarme un poquito a hacer cosas, ¿no? Porque es nuevo para mí, ¿no? Y es como, claro, ahí te recargas, ahí te nutres, ahorita es el momento de explorar y todo, ¿no? Así que muy bonito también, ¿no? Y esa regulación que sentimos, así que, ¿no? De que abrazar a alguien te regula tu sistema nervioso. Igual cuando estás con tus animalitos, igual cuando estás en el parque, cuando estás abrazando un árbol, cuando estás acostada en el pasto. Así que regresemos de la importancia a eso, y aunque a veces se sienta como si vivimos en un lugar como lejos de esto y se puede sentir como un poco lejos o difícil, a lo mejor conviene ponerle un poquito de intención y de voluntad para ir y conectar con otros mayores. Así que bueno, si te gustó este episodio, te invito a compartirlo para que otras personas puedan escucharlo y para que más seres se beneficien. Y también te recuerdo que tengo un canal de YouTube, si es que no me estás viendo ahí, donde tengo clases de yoga y tengo muchas con distintas duraciones, distintas temáticas. Tengo mi Instagram de Salamandra Alchemist, donde también puedes encontrar más de lo que estoy compartiendo. Y pues si quieres dejarme un comentario, qué te pareció este episodio, cómo conectas con la naturaleza, te leo. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí y que tengas muy buen caminar.